nos regresamos, más bien nos vamos al teatro otra vez. Y en esta ocasión vamos nada menos que a un estreno que nos presenta Luis Arturo García. Y se trata, últimamente, yo creo que los griegos no van a dejar de existir nunca, afortunadamente, porque siguen y los mitos, la mitología está presente y sobre todo en este año ha estado muy presente en varias obras y la excepción no es Los Argonautas. ¿Cómo Así estás? es. Hola Roberto, buenas tardes, Oye, muchas gracias por gracias. estar y antes que nada, gracias por... Deben saber que yo llegué tarde, entonces estoy empezando tarde, entonces por esa razón pido disculpas, pero ya saben que cuando uno va al gobierno a hacer un trámite que le dicen, te vas a tardar 15 minutos, sí, pero no dicen en qué momento. O sea, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, a ver, ¿de qué trata y por qué? Digo, me queda claro que platicando, el señor salió del Centro Universitario de Teatro, entonces entiendo un poco la intensidad de tener textos este, que remiten a los orígenes del teatro. A ver, cuéntame. Pues mira, el proyecto, como bien dices, tiene ahí un lazo hacia los griegos, hacia el mito de Claro. los argonautas. Sin embargo, es una visión en realidad actualizada, ¿no? Ujú. Hace unos años yo estaba trabajando en la frontera, en Tijuana, en un proyecto justo con comunidad haitiana. Y en algún momento me salí, fui mi día libre, salí a la garita, me di una vuelta y, ¿Pero te fuiste a la garita? o sea, estuve afuera, estaba enfrente del cruce, del Ah, mero sí, cruce. pero, o sea, está muy raro tu día libre, ¿no? Pues Ah, bueno, es que es normal, os digo, te vas de compras y regresas, sí, claro. ese día no iba Bueno, de en compras, ese caso, sino solamente salí, ¿no? A sí. caminar y vi a muchas personas, hombres, la mayoría que regresaban cruzando la frontera con unas bolsas blancas de rafia. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté cuál era el motivo, qué pasaba, porque Claro. había muchas personas que estaban cruzando. Y él me dijo que estaban siendo deportados. Entonces, Ah, en ese momento, ese shock o ese primera reacción fue: ¿en qué te ayudo? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y eso me llevó a empezar a colaborar, a trabajar, a conocer diversos grupos de personas deportadas en la Ciudad oye, de ¿y México. tuviste oportunidad de platicar un poco más allá del shock, de la impresión de que pues, al final a lo mejor era alguien que lleva 15 años trabajando allá, ¿no? Totalmente. Entonces, y que muchas veces me queda claro porque este, viajando te enteras, digo, uno también tiene, por ahí dicen que debía haber estudiado sociología, porque me la paso platicando con todo mundo y me entero de las historias de vida que tienen, más allá de, oye, pásame la hamburguesa o gracias o la propina, porque la mayoría de la gente, los mexicanos, pues muchos trabajan de eso. Y ese es el dinero que mandan a este país, déjenme decirles. Claro. ¿Eh? Son las remesas que han aumentado, pero esos señores son los que se friegan y no es el gobierno, que lo aclaren, porque se anda colgando de eso. Eso lo dije yo. Entonces, sí me da mucho coraje porque yo sé que para ellos implica muchas más horas de trabajo, de estar duro y dale y mandarle acá, porque pues obviamente no hay recursos. Pero bueno, Claro. volvamos a esta historia. Sí, no, pues justamente con esto que mencionaba sobre las historias, sobre ponerse a platicar, ahí empezó un proceso que nosotros encontramos como acompañamiento, que básicamente es estar con las personas, ¿no? Yo íbamos, no solo yo, sino otros compañeros también en Tijuana, en Puebla, en Cholula, aquí en la Ciudad de Pero ¿cómo México. fue entonces el proceso de ir, digo, porque una cosa es que sea algo que tú viviste en ese momento, pero ¿cómo contagias, vamos a decirlo, el ánimo de que la gente realmente, digo, la gente de teatro siempre se suma, eso Ujú. me queda claro, pero sobre todo con una causa que puede implicar incluso hasta el compromiso de tu libertad, Eso, porque sobre todo en esas zonas, ¿no? Porque sí, agarran parejo. sí, eso se traslada, digamos, ese acompañamiento lo empezamos a grabar en audio. Ok. Empezamos a grabar esas entrevistas que no tenían como tal el objetivo de ser una entrevista, ¿no? Empezamos a hacer un registro para tener justo toda una cantidad de archivos. Tenemos muchísimas horas grabadas. Y dentro de ese acompañamiento después nosotros decidimos sustraer pequeños audios de todo ese material que tuvimos durante un año, que Ujú. estuvimos haciendo ese registro, y después los llevamos a unos teléfonos. Esos teléfonos antiguos, como quizás ahora vean en la pantalla algunas, Ay, en mi eh, casa hay, tu y audiencia, todavía funciona. yo tenía uno de Pero esos. ¿sabes por qué? Para los temblores funciona re bien. Claro, Se mueren todos, menos pero esos. ese no se muere.
Bueno, Por pues eso lo tengo. el primer teléfono que intervenimos Sí. era un teléfono de mi abuela y mi abuelo fue migrante. Ok. Y entonces yo decidí... Pero él quedó allá. Él No, sí está. él Él sí está- lo. lo tenemos aquí en México. Ok. No, él regresó a Pero él México. regresó Sí, por. sí, sí, Ok, pero eso ya tiene Ya, muchos ya. años, ¿no? Ajá. Y ese teléfono fue el primer teléfono que intervenimos, empezamos a intervenir, hasta ahora son 6 teléfonos, que están intervenidos con algo digital, con un Arduino, es decir, estamos también trabajando con tecnologías digitales, Ujú. y la gente puede levantar el auricular y escuchar fragmentos de todo lo que trabajamos y de todo lo que escuchamos mientras acompañábamos a todas esas personas. Hoy está padrísimo. ¿Y qué ha pasado con la gente que ha escuchado esto? Pues mira, ha habido reacciones de todo, lo hemos hecho tanto en espacios teatrales, recintos teatrales cuando se ha expuesto la obra, como en plazas públicas, ¿no? La respuesta en general es buena porque la gente se forma para escuchar, ¿no? Además, estos objetos que parecen ya algo completamente Sí, yo supongo que anacrónico. los niños, así como de, ¿y esto qué es? Exacto, No, los papás les tienen casi que o explicar sea, al el niño. disco. Sí, claro, o sea, por supuesto. Pero para nosotros, para mí, guarda una analogía, un puente entre lo que sucede con las personas que pierden su país, que pierden su identidad o parte de su identidad, como pueden ser los deportados, ¿no? Ujú. Personas que están cruzando México, Que ahorita tenemos muchos. O muchísimos. sea, ya es muy común encontrarte, no solamente como dicen en la Condesa o alrededor de la oficina de migración, hay pues, colombianos, sobre todo ahorita venezolanos, hay muchísimos por Sí, todos haitianos, lados. Entonces, ¿no? haitianos también. Hay mucha población en realidad, también hay africanos, hay mucha población migrante que no solo cruza México tratando de llegar a Estados Unidos, sino también ya México se ha convertido en los últimos años, ante la negativa de entrar a Estados Unidos, en un país susceptible a recibirlos, ¿no? Claro. Donde las personas ya dicen, no quiero viajar más a Estados Unidos, me voy a establecer en México. Que la verdad, mis respetos. O sea, imagínense lo que ha vivido toda esta gente para poder llegar y que también me dicen que para llegar digo, tengo también conocidos que han migrado para acá y me dicen, es que nos quejamos nosotros de Estados Unidos, pero la migración acá en México, dice, todavía en Estados Unidos respetan más la condición humana, dice, acá no. Sí, creo que eso tiene que ver con que en los últimos años México ha vivido esa parte, ¿no? Tradicionalmente o históricamente México había sido un país en donde los hombres de determinada edad, líderes de familia, Claro. migraban hacia los Estados Unidos para mandar remesas. Ahora ya son familias completas que cruzan México, menores, niñas, niños, adolescentes, muchos de ellos que viajan también solos, que tratan de buscar o alcanzar a alguien de su familia en los Estados Unidos. Sí, hay historias de gente que deja al niño, Así o es. sea, con el pollero. O que manda al o que lo hijo manda de al hijo. 17 años, 15 años o hija. No, pero a mí me ha tocado, o solos. sea, escuchar casos de gente que literal van y dejan al hijo y a la buena de Dios, como dicen. Entonces, claro que las motivaciones y las Está causas cañón. de eso son problemas, sabemos, económicos, de seguridad. Principalmente, y seguridad, en muchos también de seguridad. Y algunos se está Ahorita. empezando a hacer ahora también climáticos. Entonces, Ah, caray, eso no sé. la manera de migrar, o las razones más bien que llevan a migración son multifactoriales. Claro. Y finalmente, un país como México, tradicionalmente, que decía yo, en donde salen hombres o salían hombres para mandar remesas, pues ahora vemos familias completas, niños, Claro. niños, mujeres solas. Sí, hay ciudades, hay pueblos donde no hay ya hombres, literal. Así es. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Es Ajá. tratar de traer esos fragmentos de historias que se escuchan en los teléfonos. La gente se les invita a que escuchen en los teléfonos, a que tomen los objetos que hay en el espacio, que lo caminen, ¿no? Yo siempre digo al principio que la obra de teatro, la puesta en escena, es un espacio de libre tránsito, justo también para romper esas fronteras que existen entre el público Claro. y entre la escena. Y en ese mismo espacio... Obviamente esto ya lo has presentado. Lo presentamos ya. El trabajo comenzó en 2018, trabajamos Ajá. todo 2019. Y llegó la pandemia. Sí. Hicimos un work in progress a finales, llegó la pandemia. Lo presentamos en 2022, hicimos un remontaje, por así decirlo. Pero en realidad ahora lo que vamos a presentar, quiero decir, la obra de arte sigue siendo un espacio vivo, ¿no? Claro. Un lugar vivo en donde Sí, podemos porque seguir además la experimentando. misma interacción, la gente va sumando, Así vamos es. a decir que su energía para que el espectáculo siempre sea diferente. Así es. Además, en el mismo espacio donde se escuchan los teléfonos, donde la gente camina para ver una lámpara, los objetos que hay dispuestos que van a ayudar a contar la puesta en escena, ahí en algún momento empieza la puesta en escena. Entonces tomamos a la gente en medio del espacio del escenario sin saber qué hacer, ¿no?
¿Por qué? Porque de alguna manera también es una forma de decir, tenemos que accionar, tenemos que hacer algo ante los problemas que nos aquejan socialmente. Y una manera puede ser esa, ¿no? No se trata de que alguien pase y lo haga a fuerza, ¿no? Sino más bien de generar, de ver qué pasa con esa interacción y esa participación también del público. Oye, ¿y qué ha pasado? Se me ocurre. Alguien que levanta el teléfono y escucha una historia y se pone a llorar. O sea, es una cuestión que puede ser inmediata. O sea, ¿no les ha pasado? Y entonces, porque al final eso ya es una motivación para que ustedes empiecen a partir de otro factor Así que es. no estaba considerado. Es como si de repente se cae que ahorita no se caiga, es una lámpara y entonces, pues tienen que accionar, ¿no? O que a veces hay personas que se quedan en el escenario durante Y la ya, función. y se quedan así como es mis 5 minutes de fama, ¿no? Ni siquiera por eso, sino más bien porque se sienten y cómodamente se quedan sentados en el piso. Sí, ya vi que hay esa arena también. Yo junto sí a me vi ahí sentado. junto a un teléfono, escuchando, y a mí me toca más bien incorporarlo, ¿no? Ah, ok. Entonces hay una suerte también azarosa dentro de esto que mencionas, de cuál es la reacción de las personas al escuchar estos audios o al ir viviendo con nosotros la puesta en escena. Creo que depende mucho, como mencionabas hace ratito, todos tenemos un familiar o todos conocemos quizás a alguien que ha migrado o que quiere migrar por diferentes circunstancias, y de alguna manera yo creo que nos conecta, ¿no? Hay personas mucho más sensibles, digamos, a capturar o a sensibilizarse sobre esta problemática y lo que se escucha, y a otras personas que incluso lo ven como un poco de, ¿sabes qué? Tomo distancia. Y también es aceptable, porque luego ir al teatro después de una semana difícil o después de un día que, ¿no? Y escuchar una historia con un tema complejo podría resultar incluso hasta de rechazo. Pero lo que sucede acá Yo creo que es de empatía. Ahorita me puse a pensar cuando uno se va, digo, porque yo he caído también en que vas quejándote de algo y de repente algo sucede y alguien te cuenta lo que está viviendo. Y dices, no, o sea, mi vida es Pitufilandia, o sea, sí, la verdad. Eso sucede, o sea, ¿no? sí sucede. Eso sucede porque obviamente escuchar historias de temas como de seguridad, etcétera, Claro. pues son complejos y dices, estoy bien, ¿no? Somos unos afortunados en ese sentido. Sin embargo, la puesta en escena y el proyecto en sí, hay algo importante que es que trata de no revictimizar al migrante. Claro. De no volver o acentuar una estigmatización sobre las condiciones en las que viven en México, ¿no? O los motivos por los que llega. Entonces, los audios que escucharán, haciendo spoiler un poco, los audios que escuchan, la historia misma es de humor negro. Los audios que escuchan son audios sobre todo de su memoria, canciones que les gustaban, recuerdos sobre algún sonido, ¿no? Sobre algo que les produzca algún tipo de recuerdo. Entonces, la historia que van a escuchar sí tiene algo de grave, pero no es necesario acentuarlo. Ok, ¿no? El tema ya claro. todos sabemos que es un tema Sí, complejo. claro. Sí. No, la historia justo invita a decir, volvamos a escuchar, ¿no? Uno puede cerrar los ojos ante ciertas circunstancias, pero no puede cerrar los oídos. A través de los oídos es un sentido que finalmente está ahí abierto para que las personas puedan encontrar esa empatía que buscamos y esa sensibilización hacia temas tan complejos como este. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo van a estar y en dónde? Mira, vamos a O estar sea, nosotros nos solamente, fuimos platicando vamos a de estar los solamente temas y 4 días. Eso los invitamos a que nos Híjole, nada, acompañen. ya. Así es. Estrenaremos el jueves 19 de octubre a las 8 de la noche. Daremos función el viernes a las 8 de la noche, el viernes 20. El sábado 21 a las 7 de la noche. Y el domingo 22 a las 6 de la tarde en el Teatro El Galeón, Abramo Seransky, en el Centro Cultural del Bosque. No hay pierde, atrás del auditorio. Atrás del Auditorio A Nacional. cualquiera que le pregunten les va a decir dónde está el Galeón. No hay pierde. Y además es una zona muy agradable. Y si llegas una vez, lo más seguro es que vas a repetir en cualquiera de los otros foros. Claro. Ahí estaremos como parte además de un encuentro que se llama Fronteras Líquidas. Ok. Que justo tiene como objetivo dar espacio a proyectos que ponen o que están en fronteras entre el teatro con otras disciplinas, ¿no? Que además ha crecido mucho la cuestión cultural en la frontera. He tenido como unos acercamientos por artistas que o han visto el programa o a través del Instagram me han contactado y es muy interesante porque todo el mix precisamente de este bagaje de lo mexicano, de lo estadounidense, lo chicano, lo de migrante, han ido fusionándolo de una forma muy interesante y qué bueno que lo estén haciendo. Pues mira, gracias. Invitamos Sí, a toda tu audiencia a que nos acompañe
El del 19 al 22 de octubre, ahí en el Teatro El Galeón. Oigan, pues ahí está. Oigan, ya nos vamos. Acuérdense que los jueves y los viernes estamos aquí en Taba Networks. Los jueves a las 7 de la noche, los viernes a las 4 de la tarde nos encuentran. Y después a través de YouTube. Entonces, vamos a fomentar esta teatro consciente, vamos a poner. Me parece interesante el concepto. Y entonces, que de por sí el teatro siempre ha sido consciente. Bueno, entonces, Roberto Yáñez, nos vemos. Bye.